Bien, pues nada, empezamos. En primer lugar, como digo, daros las gracias por estar aquí, porque si no fuera por vosotros que semanalmente, semana tras semana os conectáis, pues estas actividades pues no serían posibles, ¿no? Y ya no es el hecho en sí de que podáis participar con vuestras preguntas, sino incluso aquellos que simplemente están escuchando, el hecho de estar ya de por sí entre nosotros, vuestra presencia, pues ya significa mucho para nosotros y os lo agradecemos de todo corazón, ¿no? Y el tema de hoy es el tema de las leyes naturales. Antes que esto decir, aunque luego al final lo recordaremos, que la próxima semana, como estaremos en la previa del Congreso de sede de la Sociedad Española de Divulgadores Espíritas, pues no vamos a tener actividad virtual. Vamos a tener actividades, pero lo que vamos a hacer es vamos a grabarlas y en su momento las seguiremos subiendo al canal de YouTube para que luego quien los quiera visualizar, pues la podrá visualizar. Vamos a tener la visita de nuestros compañeros de Colombia, de Jorge, de su hermano Juan y de Isabel, de Perú. Y bueno, vamos a compartir con ellos unos días de actividades, de aprendizaje, de estudio. Y ya digo, y esto culminará pues con la visita a Calpe, al hotel Diamante Beach, donde se va a celebrar el evento anual. Y como digo, el viernes que viene no habrá actividad virtual, pero la semana siguiente, el que creo recordar que es el viernes día 9, Daniel es la que, nuestra compañera que está conectada ahora, será la que impartirá la conferencia, que luego al final pues ya nos dirá, si ella considera oportuno, nos dirá el tema y en su momento pues haremos la publicidad oportuna para que todos los que quieran conectarse y poder escucharla y aprender, pues podrán hacerlo. El tema de hoy es el de las leyes naturales. La propuesta ha sido la del estudio de las leyes naturales. Hoy va a ser una introducción a esas grandes leyes naturales, leyes de Dios, y luego a lo largo de las semanas iremos desarrollando las distintas leyes morales, como a continuación vamos a ver. Como sabéis, las actividades de los viernes aquí en el Centro Espírita las desglosamos en 4 partes. Una parte mediúmnica, que normalmente se encarga nuestra compañera Pilar, la parte del libro de los espíritus, que más concretamente se encarga nuestro compañero José Cano, y María Ángeles, que es la que se encarga de las tareas evangélicas, ¿no? Del estudio del Evangelio según el espiritismo. Y bueno, como digo, cuando me corresponda la próxima vez, que seguramente ya será para enero del año que viene, pues continuaremos con el estudio, ¿no? Continuaremos con este interesante estudio. ¿Las leyes naturales tienen importancia? Sí, tienen una importancia vital, fundamental, porque establecen el orden de todas las cosas. Y puesto que establecen el orden de todas las cosas, necesitamos saber cuáles son las pautas, cuáles son los mecanismos en los cuales la vida se desenvuelve para nosotros poder armonizarnos a esas grandes leyes y poder vivir con mayor plenitud y con mayores garantías. El libro de los espíritus, vamos a ver, creo que está, eso es, vamos. El libro de los espíritus está, como muchos saben ya, está dividido en 4 partes. El libro primero es un compendio espiritual inspirado y programado por el mundo espiritual superior, y está dividido en 4 apartados, en cuatro libros, si lo queremos denominar así. El primer libro es el de las causas primeras. El segundo libro es el del mundo de los espíritus, la naturaleza, el origen, el destino de los espíritus, la pluralidad de existencias, el retorno a la vida espiritual, la encarnación, etc. El libro tercero, el de las leyes morales, que es el que nosotros vamos a ir estudiando. Y el libro cuarto, el de las esperanzas y de los consuelos. Esos son los grandes 4, digamos, bloques de los que está dividido el libro de los espíritus, que es un libro que casi podríamos decir que es interminable, por cuanto la fuente de información que nos va aportando es extraordinaria. Es el gran pilar, digamos, de la codificación espírita. Luego todas las obras que han transcurrido después, que han ido surgiendo después a través de las grandes mediunidades, como de Chico Xavier,
de Divaldo, etcétera, pues son ya complemento de esta gran obra, ¿no? Y nosotros, como decía, nos vamos a centrar exclusivamente en el tema de las leyes morales, ¿no? Entonces, ¿qué son las leyes divinas o naturales? ¿Cómo lo podemos definir? Pues tan sencillo como decir que la ley natural es la ley de Dios. Es la única verdadera para la felicidad del hombre. Le indica lo que debe hacer y lo que no debe hacer, y solo es desdichado porque de ella se aparta. Es eterna e inmutable, como Dios mismo. Es decir, las leyes naturales, todo tipo de leyes naturales, no hablamos de las leyes del hombre porque eso es aparte, eso es, son imperfectas puesto que el hombre es todavía imperfecto, pero las leyes que emanan de Dios, que son universales, son las únicas que nos pueden llevar a la felicidad. El hombre, si realmente desea ser feliz, necesita comprenderlas para poderse armonizar a ellas y poder continuar transcurriendo su vida por unos cauces de sabiduría y de crecimiento. Esas leyes, en la medida en que las estudiamos y tenemos la obligación de estudiarlas, nos indica lo que debemos y lo que no debemos de hacer. Cuando nos apartamos de esas leyes, pues somos desdichados, pero no porque haya un ser antropomórfico que se enfade o que no le guste lo que hacemos. No se trata ni de gustos ni de disgustos, se trata de que hay unas leyes que las desconocemos, que las ignoramos, aunque las llevamos escritas en la conciencia, como después veremos, pero tenemos dificultades por nuestro atraso evolutivo para identificarlas y para llevarlas adelante. Sin embargo, hay un esfuerzo por parte de muchos elementos, de muchos factores que nos empujan, que nos ayudan y que nos hacen experimentar las consecuencias de esas leyes, tanto en bien como en mal, para saber distinguir y poder crecer e ir evolucionando como esa es nuestra fatalidad, ¿no? La ley natural o las leyes de Dios la podemos subdividir en 10 grandes bloques. Tendríamos por un lado que estas cada semana la vamos a ir desglosando y la vamos a ir estudiando una por una. La primera sería la ley de adoración, la ley del trabajo, la ley de reproducción, la ley de conservación, la ley de destrucción, la de sociedad, la de progreso, la ley de igualdad, la ley de libertad y la más importante de todas, la fundamental, que es la ley de justicia, de amor, caridad y fraternidad universal. Estos son los grandes 10 bloques que no es que sean absolutos, porque como el mismo mundo espiritual le indicaban a Kardec, se podría hacer otro tipo de clasificación, pero esta es una que es muy válida y que nos puede servir perfectamente para aprender a ser felices. Y esto refleja un poco lo que fue el decálogo de Moisés, ¿no? Aunque las leyes del decálogo de Moisés enfocado de otra forma, pero en el fondo es exactamente lo mismo. Son las grandes leyes naturales, las grandes leyes morales a las cuales nosotros vamos viviendo, vamos experimentando y vamos creciendo. Cuando las alteramos o las transgredimos es cuando realmente nos llegan los problemas. Y como digo, cada semana iremos una por una, la iremos desglosando y la iremos estudiando. Y la verdad que nosotros en un curso que hicimos hace un tiempo las estuvimos estudiando y la verdad que son muy, muy interesantes y de un contenido verdaderamente extraordinario. Claro, la gran pregunta que hace Kardec, pero las leyes divinas han sido iguales en todas las épocas y los espíritus contestan. Las leyes de Dios son perfectas. La armonía que rige al universo material y al universo moral está basada sobre las leyes que Dios estableció en toda la eternidad. Todas las leyes de la naturaleza son divinas. El sabio estudia las leyes de la materia. El hombre de bien estudia las del alma y las practica. Por eso tenemos todos la obligación moral de estudiarlas, de profundizarlas. Seguramente estamos viviendo hoy día unos momentos sociales bastante convulsos en los cuales hay una agitación, pues digamos, la política, social. Estamos en un proceso de catarsis, de transformación de la humanidad y estamos viviendo ahora precisamente unos picos, yo me atrevería a decir, de decadencia. Y precisamente por esa situación que estamos viviendo de decadencia, ahora es cuando tenemos más necesidad que nunca el estudiar esas leyes divinas, tratar de comprenderlas, tratar de acercarnos a ellas, tratar de quitarnos los prejuicios que a lo mejor
las convenciones religiosas o sociales o políticas nos han podido ir inculcando con el tiempo, tratar de desnudar un poco la mente de esos prejuicios, ser lo bastante flexibles como para estudiarlas, profundizarlas, porque ahí encontramos la gran clave de las necesidades que el ser humano a día de hoy tenemos. Y esas leyes no son difusas, no son, casi me atrevería a decir, interpretables, sino que son muy claras. En la medida en que las estudiamos y las profundizamos, nos vamos dando cuenta de que las cosas son mucho más concretas y mucho más claras de lo que nos podamos imaginar. Cuando no... A mayor ignorancia, podríamos decirlo así, a mayor ignorancia, más dificultades tenemos para identificarla y parece como que todo es relativo, como que todo es, digamos, como difuso, ¿no? Pero la realidad es bien distinta, ¿no? La realidad es que son unas leyes muy concretas, muy claras y que nos ayudan a nuestro progreso y a nuestra evolución. La división de las leyes están muy claras. Por un lado están las leyes físicas y por otro lado tenemos las leyes morales. Las leyes físicas pues son las que todos estudiamos en los institutos, en los colegios, son las que regulan el movimiento y las relaciones de la materia inerte. Las que estudia la ciencia, son las que estudian la ciencia, que también son leyes de Dios, porque por desgracia esa dicotomía, ese divorcio que ha habido ancestral durante siglos entre ciencia y religión, entre ciencia y espiritualidad, es un divorcio que no es tal, es algo que hemos implantado los hombres por nuestra intransigencia, por nuestro fanatismo, y cuanto más se fanatizaba y trataba de imponer a la otra parte todavía se rebelaba más y todavía tomaba mayor distancia con la otra parte. Hoy día ese choque de bloques ya no existe y estamos descubriendo precisamente todo lo contrario, que siguiendo cada uno su camino, con el máximo respeto, la espiritualidad por un lado, con aquello que va estudiando, que va profundizando, y lo que la ciencia, la psicología nos va aportando por otro lado, nos damos cuenta de que es como una separación, pero que va como conformando una elipsis que al final hace que confluyan y que realmente estén unidas una parte con la otra. ¿Por qué? Pues porque es lo que nos está diciendo aquí, porque en realidad las leyes, todas las leyes naturales son leyes de Dios, las leyes físicas, la ley de la gravedad, la ley de gravitación, cualquier ley física, química que podamos conocer, todas parten de esa misma esencia. Lo que pasa es que unas cosas, unas leyes regulan la parte material y las otras regulan la parte espiritual, pero no son incompatibles una con otras. Y como decía, la ciencia las estudia, le pone una nomenclatura, unos nombres determinados, pero la espiritualidad también las estudia, quizás con otros nombres, pero en el fondo están hablando de lo mismo. Y hoy día hay mucha gente dentro del movimiento espírita y dentro del movimiento espiritualista en general que nos hablan de esas coincidencias. Y hay gente que estudia la parte científica y la parte espiritual y nos explica cómo van coincidiendo y que cada vez ese círculo, ese divorcio que parecía que era inevitable y que era eterno, pues no era tal, sino que a medida que el ser humano va madurando y va evolucionando, pues nos hace comprender que la vida es mucho más completa y mucho más coherente y que no somos elementos dispersos, no somos elementos divididos en los cuales unas partes vayan por un lado y otras partes vayan por otra. Realmente hay una coordinación y hay una cohesión que nosotros no hemos sabido hasta ahora identificar, pero que esa cohesión existe, ¿no? Estados de la evolución. En la pregunta 618 del Libro de los Espíritus, Kardec pregunta: ¿las leyes divinas o morales son las mismas para todos los mundos? Y claro, los espíritus contestan: la razón dice que deben ser apropiadas a la naturaleza de cada mundo y proporcionadas al grado de adelanto de los seres que los habitan. Es decir, que la responsabilidad también está en función del grado evolutivo adquirido. No es lo mismo una persona que es consciente de sus actos, que sabe lo que hace, y otra que se deja llevar por los instintos porque todavía no ha llevado un desarrollo evolutivo, un desarrollo que le permita tener una madurez suficiente como para distinguir el bien y el mal o saber distinguir aquellas cosas que le convienen de aquellas que no le convienen. Ahí es donde radica la diferencia. Pero que las leyes en el fondo son las mismas, lo único que se van, digamos,
adaptando, por decirlo así, a las necesidades de cada espíritu, porque hay que tener en cuenta que dentro de esas grandes leyes morales está la ley de la justicia, está la ley del amor, de la fraternidad, y esas leyes también actúan a nivel cósmico, ¿no? Y también actúan sobre nosotros. Y eso es algo que debemos de tener en cuenta. Son inmutables, porque son siempre inmutables, y su finalidad es la de regular el desenvolvimiento de la vida del ser humano y llevarlo por estados cada vez más armoniosos y felices. Y que varía su aplicabilidad. Va variando su aplicabilidad, pero son inmutables. Eso a veces es algo que hay gente que nos armamos un lío. Bueno, si son inmutables, ¿por qué se adaptan? ¿Por qué? Sí, hay flexibilidad, como todo en la vida, hay una flexibilidad, pero sin transgredir las leyes. Es lo que en otra época, pues cuando algo no se comprendía o no se entendía, pues se hablaba de los milagros, ¿no? Como si Dios estableciera unas leyes, pero a capricho, cuando tiene debilidad por alguien, pues hacía un milagro y se saltaban las leyes por los aires y hacía lo que le parecía. Y eso no es así. Pueden haber cosas que pueden rozar el milagro en cuanto a que son casos muy concretos y muy particulares, pero eso no significa que esas excepciones no confirmen la regla y que en ningún momento transgreden esas grandes leyes universales, ¿no? Una persona, por ejemplo, poner un ejemplo, una persona que tiene un cáncer, pues un cáncer, ¿qué es? El cáncer es que las células pues, se van desarrollando de una manera descontrolada y desproporcionada y poco a poco va alterando el organismo y lo va degradando y hasta llevarlo incluso hasta la muerte, ¿no? ¿Qué ocurre? Que puede ocurrir que se produzca el fenómeno inverso y que en lugar de degenerar, pues que le permitan que mejore, pero estamos hablando de procesos naturales, que no sean, aunque no sean comunes, pero no significa que no sean naturales. Las leyes son inmutables. Hemos visto de pasada las 10 grandes leyes morales y por ejemplo, a respecto de los mundos, pues por ejemplo, la ley del trabajo, la ley de destrucción, pues no puede ser igual en un mundo atrasado como el nuestro, como en un mundo ya muy avanzado en el cual, pues digamos, la vida física, la vida material es mucho más tenue, es mucho más sutil de la que nosotros podamos tener ahora. Son espíritus ya de un grado de evolución muy grande, aunque todavía necesitando un cuerpo físico, pero claro, allí la ley del trabajo no tiene el pesar o la pesadez que tiene un mundo como el nuestro, y la ley de destrucción pues tampoco les afecta de la manera en que nos pueda afectar a nosotros, ¿no? Entonces, claro, esas leyes se van ejecutando, se van cumpliendo, pero en función de las necesidades y de las características de cada mundo. Según el mundo, si está más atrasado, si es más primitivo, si es menos primitivo, etcétera, es lógico, ¿no? Y claro, y todas esas grandes leyes morales pues son las que el medio para ir adquiriendo una mayor perfección, ¿no? Porque al final el objetivo es ese, ¿no? La pregunta, ¿todos podemos conocer las leyes naturales o es algo que está reservado a una minoría exclusiva? Pues no, en absoluto. Todos pueden conocerla, como nos dicen los espíritus, pero no todos la comprenden. La comprenden mejor los hombres de bien y los que quieren buscarla, y que todos las comprenderán algún día. O sea, el objetivo final es que a la medida en que vayamos evolucionando, algún día tendremos un conocimiento grande y perfecto y completo de todas esas grandes leyes, porque las viviremos, las comprenderemos y las viviremos en el día a día, pero claro, estamos en un mundo en el cual conocer, pues como quien dice conocer, pues sí, las conocemos todos de una manera o de otra, ¿no? De una manera más o menos superficial. Pero claro, ¿quiénes la comprenden mejor? Pues las personas de bien. ¿Y quiénes son las personas de bien? Pues las personas que están en una sintonía espiritual, que tienen una manera de pensar, una psicoesfera que ellos mismos se crean, que les ayuda a tener la mente despejada y buenas vibraciones para que los pensamientos sean saludables, para que los pensamientos sean equilibrados. Si una mente está perturbada, difícilmente uno puede analizar y puede sopesar las cosas de la misma forma que una persona que se deja, se encauza por el camino del bien, ¿no?
A ver, eso no significa que dentro de nuestras imperfecciones, dentro de nuestros momentos de desequilibrio, pues que nos afanemos por buscarlas, nos afanemos por comprenderlas, por esforzarnos para ser hombres de bien, para ser gente de bien, y de esa manera, pues cada vez ir comprendiendo, ir asimilando, porque además nosotros que estudiamos la doctrina espírita sabemos que vivimos en dos mundos paralelos, el mundo material y paralelamente está el mundo espiritual que nos circunda y nos envuelve. Y hay gran cantidad de espíritus de gran elevación que su único afán es el de ayudarnos, el de inspirarnos, el de conducirnos por el camino recto, desarrollar todas las posibilidades y todas las potencialidades que tenemos. Pero claro, si nosotros estamos en un estado de desarmonía interior, pues lógicamente ellos, aunque quieran, encuentran muchos entorpecimientos, muchas interferencias para que ese conocimiento y esas ideas que ellos tratan de transmitirnos nos puedan llegar con nitidez. Entonces, por eso hay grandes personajes, como luego a continuación veremos, que a veces conjugan, por un lado, grandes ideas con grandes desastres. ¿Por qué? Pues porque como son personas que no tienen un buen equilibrio, a veces sí que están en sintonía para captar esos pensamientos, pero en los momentos de desequilibrio se confunden y entonces mezclan ideas sutiles, ideas superiores con ideas que son mundanas y que son opiniones personales. Y ahí es donde viene la gran confusión. Lo ideal, y en ese aprendizaje y en ese descubrimiento estamos, es en la de ir trabajando nuestro equilibrio interior, nuestra armonía interior, para que poco a poco esa parte positiva se vaya asentando, se vaya consolidando en nuestro interior y la parte negativa pues cada vez se vaya arrinconando, cada vez sea más pequeño, hasta al final conseguir pues minimizarlo y que no nos suponga una perduración o un perjuicio muy grande. Y más si, como decíamos antes, si atendemos a las situaciones o a las circunstancias que estamos viviendo hoy día socialmente, desde mi punto de vista, de una gran confusión, pues hoy día es muy fácil dejarse llevar por la corriente, por los medios de comunicación que nos hablan de ideas, o sea, de noticias muy negativas, y tenemos que comprender que todas esas cosas que están ocurriendo son porque la gente quiere que ocurran, y en segundo lugar porque esas personas en su ignorancia, con sus éxitos, entre comillas, que puedan conseguir de dinero, de poder, etcétera, etcétera, es algo que adquieren ahora, pero que en el futuro le va a pasar factura. Y eso es algo que lo debemos de dejar en manos de Dios. ¿Por qué? Pues porque volvemos a lo que estamos estudiando hoy, porque las leyes de Dios son perfectas y Él va a saber administrar muy bien y nosotros somos esclavos de nuestros actos. Tenemos libertad para sembrar, pero somos esclavos de la recogida, ¿no? De aquello que hemos sembrado. Y realmente ahí es donde tiene que inspirarnos la sabiduría para darnos cuenta de que debemos de seguir nuestro camino, debemos de saber, claro, aquello que queremos conquistar, que queremos conseguir y trabajar en ese sentido para alcanzar pues una mayor perfección y un mayor equilibrio. Son momentos los que estamos viviendo hoy día que ya se han vivido en otras épocas. Hoy, por ejemplo, estaba viendo al mediodía un documental, no sé si era en el National Geographic o en el canal de Historia, y estaban hablando de los vicios de Roma. Y habla de Nerón, de cuando sube al poder, y bueno, todas las excentricidades, toda la voluptuosidad, todo el sensualismo, la depravación de este hombre, que era un verdadero desequilibrado, pero bueno, la sociedad lo mantenía, lo sostenía porque bueno, era populista. Y lo que me llama mucho la atención, porque eso está demostrado, lo hemos leído en obras psicográficas y en obras históricas, pero lo que llama mucho la atención es eso, que cuando él quema Roma y culpa a los cristianos como chivo expiatorio, pues los llevaban a los circos y los quemaban, los utilizaban como antorchas humanas, como distracción, y también los llevaban a los circos. Y lo que más sorprendía a los romanos, a los paganos, aquellos que adoraban a los dioses, es que los cristianos simplemente con negar, renunciar a su fe, era suficiente para salvar su vida, y sin embargo no renunciaban a su fe. Y eso era algo a lo cual admiraban extraordinariamente los romanos, porque decían, ¿cómo pueden ser las convicciones de estas personas para incluso sacrificar su vida? Que fíjate, con decir yo renuncio y me voy a mi casa, no renunciar a esas convicciones, a esos ideales, por seguir el camino de Cristo, ¿no? Por seguir
esa armonía que Cristo proponía, ¿no? Les proponía y nos propone a todos, ¿no? Y eso era algo que fascinaba dentro de la voluptuosidad y dentro del desequilibrio generalizado en el que estaba inmerso aquella sociedad, pues sin embargo había gente que aquello le daba que pensar, ¿no? ¿Hasta qué punto un hombre puede sacrificar su vida por unos ideales, ¿no? Y eso era algo que impactaba y que incluso arrastraba a muchos a indagar sobre la doctrina que esta gente estudiaba y vivía y predicaba, y muchos de ellos se convertían al cristianismo, en esa nueva forma de ver la vida, ¿no? Y eso pues está documentado, y eso ya digo, hoy mismo lo estaba viendo y digo, qué curioso, ¿no? Es así, ¿no? Lo han comentado muchas veces, pero es así. ¿Y qué ocurre con el alma antes de su unión con el cuerpo? El alma antes de la unión con el cuerpo ya conocía esas leyes, no las conocía, y claro, los espíritus dicen, su comprensión depende de su grado de perfeccionamiento conseguido y conserva su recuerdo intuitivo después de su unión al cuerpo. Sus malos instintos hacen que con frecuencia la olvide. Ese es el gran problema que tenemos todos los seres humanos. Tenemos unas tendencias materiales, unas deficiencias morales, y cuando estamos en el mundo espiritual, casi podemos decir que por una inmensa mayoría lo tenemos muy claro. Tenemos muy claro lo que queremos conseguir, tenemos muy claro cuáles son nuestros objetivos, tenemos muy claro lo que debemos de hacer, pero cuando llegamos aquí al terreno de juego, cuando llegamos aquí y nos sumergimos dentro de la materia física, se nos olvida todo, nos ilusionamos por todo aquello que vemos a nuestro alrededor, no aprovechamos muchas veces el tiempo, nos dejamos llevar por cosas que son futiles, que son deseos efímeros que no nos llevan a nada realmente profundo o provechoso, y esos malos instintos, como aquí nos dice la pregunta 620, pues hace que todas estas cosas, aquellos grandes objetivos y promesas que hicimos en el mundo espiritual y que lo teníamos muy claro y que queríamos llevar adelante, pues aquí se van diluyendo, nos excusamos y al final llegamos a un punto en el cual pues ya dejamos de comprender, y entonces ya nos justificamos y decimos que bueno, que la verdad es relativa, que cada uno tiene su verdad, y que bueno, que hay muchas religiones, le echamos la culpa a los sacerdotes, a los curas, a la clase sacerdotal, a la clase política, y repartimos responsabilidades a todo el mundo menos a nosotros mismos. Nosotros mismos decimos que como si fuéramos una especie de víctimas inocentes que no tuviéramos nada que ver, cuando en realidad si estamos en un mundo de esta naturaleza es por alguna razón, ¿no? Y esa razón necesitamos urgentemente entenderla, no porque nadie nos meta prisa, porque nadie nos mete prisa, pero que somos espíritus que llevamos una trayectoria de muchos siglos, y ya en algún momento pues tendremos que despertar y decir, bueno, vamos a hacer algo. Si queremos que nuestra vida cambie, para mejor, tendremos que hacer cosas distintas. Porque si queremos que mejore nuestra vida, pero seguimos haciendo las cosas de la misma forma y seguimos pensando y actuando de la misma manera, pues difícilmente van a llegarnos cambios, como no sea que nos toque la lotería o que nos llegue un príncipe o una princesa azul o una hada madrina, pues que nos diga mágicamente pues aquello que tenemos que hacer, pero sin ningún esfuerzo, desde luego. Claro, son ilusiones que nos hacemos y que la realidad es bien distinta. Y la realidad no es dura, ni la realidad es triste, ni la realidad es oscura, es todo lo contrario. Lo que pasa es que nos cuesta al ser humano, debido a nuestro atraso evolutivo, nos cuesta trabajo dar ese paso hacia adelante y decir, vamos a cambiar, porque lo que hay detrás de ese velo que no nos decidimos a dar ese paso es algo verdaderamente maravilloso. Pero para eso hay que tener decisión, para eso hay que asumir responsabilidades, para eso darnos cuenta de que dentro de nuestra pequeñez, dentro de nuestro poco conocimiento y de los muchos defectos que tenemos todavía, tenemos posibilidades de crecer, tenemos posibilidades de hacer el bien. Todos tenemos un gran potencial interior, cada uno de nosotros, cada uno en lo suyo. Todos tenemos un gran potencial que debemos desarrollar y tenemos que llevar adelante. Es lo que los grandes coaches de hoy día, Mario Alonso Puig, etcétera, etcétera, otros nos hablan hoy día del potencial. Pero nosotros ese potencial lo podemos saber, lo podemos descubrir, como ellos explican muy bien, pero luego además nosotros tenemos ese componente espiritual. Y ese componente espiritual nos dice que lo que estamos viviendo aquí y ahora es efímero, es temporal, y que, oye, merece la pena, aunque nos resulte incómodo o nos resulte trabajoso, pues hacer un esfuerzo aquí y ahora, porque luego lo que vamos a recoger va a ser verdaderamente maravilloso.
Y esas conquistas que nosotros alcancemos, eso no nos lo va a quitar nadie, eso no nos lo va a quitar nadie. Y no va a depender de los demás, depende única y exclusivamente de nosotros. Y nos dice la pregunta 621, la ley de Dios está escrita en la conciencia, no podemos alegar ignorancia. Todos tenemos esa intuición de lo que está bien, de lo que está mal. El problema es ese materialismo, esa comodidad, esa relatividad que le damos a todo, el dejarlo para mañana, el que, bueno, que ya veremos. Y eso ocurre muchas veces en la doctrina espiritual, lo vemos todos los días. Gente que descubre la doctrina y lo acepta con un entusiasmo y una alegría maravillosa, pero a medida que va pasando el tiempo y ese entusiasmo va disminuyendo y van surgiendo las dificultades, que es normal que surjan dificultades porque hay que ir superándolas. Entonces ahí es donde viene a veces el listón, en lugar de tenerlo tan alto en las expectativas, poco a poco lo vamos bajando y luego dices, bueno, yo procuro no hacer mal a nadie, yo procuro hacer el bien, la doctrina está muy bien, pero bueno, cada uno en su casa, yo... En fin, hago lo que puedo y ya está ahí. O cuando me jubile, o cuando se resuelva este problema, o se resuelva este otro problema, pues entonces yo ya me plantearé otras cosas que nunca llegan, porque eso es una manera de autojustificarnos y de bajar ese listón y no permitir que podamos avanzar, ¿no? La ley de Dios está escrita en la conciencia, se le reveló porque la había olvidado o la había negado. Por eso nos lo han tenido que repetir, nos han tenido que recordar, nos han tenido que venir seres de excelsos, seres de una gran elevación, venir aquí para recordárnoslo, decírnoslo con otras palabras, pero que en el fondo son las mismas ideas, son los mismos conceptos, adaptándolos a cada época, porque no es lo mismo ahora el siglo XIX o el siglo XV, adaptándolo a las necesidades. Aparte de que han habido épocas, que eso tampoco lo podemos olvidar, ha habido épocas en las cuales pues existía un pensamiento único y el pensamiento único era lo que marcaba el poder y lo que marcaba la religión y no se podía pensar otra cosa. Hoy día ya no tenemos esa excusa, ya no tenemos esa problemática. Hoy día tenemos libertad, tenemos información y ya depende de nosotros. ¿Cuál era la misión de esos profetas, de esos que tenían que venir a recordarnos las cosas? Hombres que han traído la misión de recordarla. Algunos se desviaron, falsos profetas. Estos son los que vienen como misioneros, pero que no son realmente, digámoslo así, mesías, sino que son espíritus que vienen en modo de prueba, que traen todas las cualidades y todas las condiciones y la ayuda espiritual necesaria, más que necesaria, para poder llevar a buen término su misión, pero se desvían pues por eso, por los egos, por su orgullo, por esa mezcolanza de la que hablábamos antes, de mezclar lo divino con lo humano y confundir leyes divinas con leyes humanas o viceversa, y así, lógicamente, pues a veces digamos que se perturban o se adulteran, sería la palabra, se adultera la realidad, ¿no? El verdadero profeta es un hombre de bien inspirado por Dios. Es aquel que tiene claro su destino, tiene claro su mensaje y antepone la voluntad de Dios, la voluntad del mundo espiritual superior, a su propia voluntad. Y estos son realmente escasos, pero también los hay y que vienen precisamente a cumplir con esa misión. ¿Cuál es el arquetipo más perfecto? Jesús de Nazaret. Es el modelo más perfecto. Es la expresión más pura de la ley. Otros confundieron leyes divinas con leyes humanas, como hemos comentado, ¿no? Pero a ver, el arquetipo más perfecto, Jesús de Nazaret, si nosotros analizamos el capítulo 1 del Evangelio según el Espiritismo, nos damos cuenta de que él nos dice, yo no he venido a destruir la ley, sino a cumplirla. Y realmente, si ha habido alguien en la tierra, a lo largo de la historia, hasta el día de hoy, que más en armonía ha estado con esas leyes divinas, fue el propio Maestro Jesús. Toda su vida fue un ejercicio sublime de manifestación del bien. Se encontrara con quien se encontrara con gente buena o con gente mala, todo aquello que él hacía era un ejemplo y era realmente algo para estudiar y admirable, porque era una lección viviente todo aquello a lo que él nos legó y nos pudo transmitir, ¿no? A través de los evangelios y de las personas que fueron testigos de sus obras, ¿no? Y ahí está su legado y ahí está su
su trabajo, pese a todas las manipulaciones, todas las tergiversaciones, la apropiación indebida que en su momento tanto Justiniano como Constantino en los distintos momentos de la historia secuestraron, digámoslo así, el mensaje, pero claro, la esencia del mensaje de Jesús era tan fuerte, era tan potente, que pese a ese secuestro y esa tergiversación o manipulación y malas interpretaciones humanas, ha perdurado el mensaje hasta hoy día, y fue precisamente en ese siglo XIX, cuando aparece el espiritismo, en ese momento es cuando surge el movimiento espiritual superior, algunos apóstoles que estuvieron con Jesús y bajo la propia inspiración del Maestro, quienes vinieron a rescatarnos ese evangelio, esas buenas noticias, porque la palabra evangelio significa buenas noticias, para trasladarnos, recuperarnos el mensaje puro y limpio de lo que Él nos quiso transmitir y adaptarlo a la realidad del conocimiento y de la capacidad espiritual y de experiencia que el ser humano ya había adquirido y hemos adquirido hasta el momento de hoy. Pero hablamos de leyes morales, hablamos de leyes divinas, y Él fue la manifestación más armónica y más perfecta que se conoce de la ejecución y del desarrollo y del desenvolvimiento de esas leyes. Antes de Jesús, ¿qué significa? Que antes de Jesús no se hablaba de esas leyes divinas, por supuesto. Porque es que esas leyes divinas, aunque prescindiéramos de los profetas, aunque prescindiéramos del Mesías, aún así las leyes divinas se hallan escritas en el libro de la naturaleza. Todo lo que nos rodea, todo lo que vemos, la naturaleza, todo procede de la misma fuente, del mismo creador, y todo obedece a esas mismas leyes. Lógicamente, las responsabilidades o las consecuencias, como decíamos antes, las leyes físicas ordenan una serie de cosas y las leyes morales ordenan otras, ¿no? El hombre pudo conocerlas cuando ha querido buscarlas. Han habido hombres sabios, hombres de campo, que a lo mejor analfabetos, que no han tenido una sabiduría, digamos, intelectual, de conocimiento de libros, de estudio, pero sin embargo, observando la naturaleza, pues te daban unas lecciones de sabiduría extraordinaria. Y a lo mejor, tomando como ejemplo un árbol o un pájaro o un animal salvaje, pues te daba unas lecciones de su comportamiento y de la lógica del funcionamiento de esa naturaleza, que era algo verdaderamente extraordinario. Claro, esas cosas, como muchas veces no quedan escritas, pues se pierden en el tiempo, pero esa sabiduría siempre ha estado ahí, y el que ha sido y es buen observador se puede dar cuenta. Las encontramos en todos los pueblos y en todas las épocas en estado latente. Y las enseñanzas de los espíritus, por lo que estamos comentando, Jesús habló para su época. Tenía que hablar en alegorías y en parábolas, no podía hablar de otra manera. Pero claro, la verdad necesita ser inteligible para todos, como nos dice en la pregunta 627. Hay que explicar bien y desarrollar esas leyes, visto que existen tan pocas personas que las comprendan, y menos todavía que las practiquen. O sea, que aquí nos marca dos niveles. Hay mucha gente que las comprende, mucha gente, pero gente que realmente las viva, ahí es donde está la dificultad. Ahí es donde hay muchísima menos gente, porque claro, ahí significa, como decíamos, apuntábamos un poco antes, asumir una responsabilidad que no todo el mundo está dispuesto a asumirla, ¿no? Y es eso, las verdades no pueden ser cosas, no pueden ser ideas confusas, no pueden ser cosas extrañas, sino que tienen que ser muy claras y tienen que estar al alcance de todo el mundo. Cuanto mayor sencillez y con mayor claridad, pues muchísimo mejor, ¿no? Por eso Jesús, en su sabiduría, sabiendo que hablaba para personas de distintos niveles intelectuales, morales, etc., él hablaba con una serie de parábolas, con una serie de ejemplos, que cualquier persona podía extraer de ahí ideas más grandes o ideas más pequeñas. Ahí es donde él demostró este espíritu excelso, ahí es donde él demostró su grandeza, ¿no? Y nos dice aquí algo muy importante. Dice, la enseñanza de los espíritus ha de ser clara y sin equívocos, a fin de que nadie pueda pretextar ignorancia y que cada cual esté en condiciones de juzgarla y evaluarla con su propia razón. Estamos encargados de preparar el reino de Dios, cuyo advenimiento anunció Jesús. Ya no caben las interpretaciones según las pasiones de cada quien, ni falsear lo que es todo amor y caridad. O sea que aquí ya no caben ni las medias tintas, ni las confusiones, ni las interpretaciones. Eso sí, cada uno tenemos que juzgar en base a nuestra razón y a nuestra manera de entender. Pero las enseñanzas de los espíritus
No nos engañemos, allá donde veamos confusión o veamos cosas que no están claras, rechacémoslas, porque ellos vienen a traernos una claridad, porque es que en ellos nos va la vida, en ellos nos va el progreso, y uno no puede progresar desde la conjetura, desde la hipótesis. Uno tiene que crecer desde el conocimiento, desde el engrandecimiento de la comprensión de las leyes espirituales y de las leyes morales, que es lo que uno realmente necesita, ¿no? El germen de las grandes verdades, pues el germen de las grandes verdades pues, se encuentra en todas las religiones, en todas las filosofías, todas tienen algo que pueden aportar, pero que quizás la clave, quizás la clave está en el espiritismo, ¿no? La ventaja que nos proporciona la doctrina espírita es que en la medida en que estudiamos la doctrina espírita y profundizamos en ella, nos vamos dando cuenta de su grandeza y nos damos cuenta, y no es sectaria, porque no puede ser sectario algo que estudie las leyes de la naturaleza, como por ejemplo cuando uno estudia física o estudia química, uno no es sectario porque estudie la física y profundice en ella, o la química o las matemáticas. Son leyes, son cosas de la física, de la naturaleza, de la materia, que a todos nos corresponde y que se puede constatar y se puede demostrar, ¿no? Y con el tema de espiritual, pues las leyes morales ocurre exactamente lo mismo. Son cosas que no solo hay que vivirlas, sino que se experimentan y uno puede comprobar que así es. Entonces, por eso, en la medida en que las estudiamos y las profundizamos, nos damos cuenta que todas las grandes religiones, todas las grandes filosofías tienen grandes verdades. Lo único que el espiritismo nos ayuda a comprender mejor esas realidades desde el máximo respeto hacia todas y desde la mayor comprensión hacia todas, ¿no? Y claro, aquí ya entramos en lo que es el dilema del bien y del mal. Y claro, aquí lo primero que hacen los espíritus es que nos definen lo que es la moral, ¿no? Porque me pregunta, ¿qué es la moral? Y dice, la moral es la regla para conducirse bien en la vida, la distinción entre el bien y el mal. Se basa en la observancia de la ley de Dios, lo que estamos estudiando ahora, la ley de Dios. El hombre se comporta bien cuando hace todo con miras al bien de todos, porque en tal caso está observando la ley de Dios. Necesitamos profundizar, necesitamos estudiar, necesitamos analizar y darnos cuenta de que esas leyes de Dios son perfectas, esas leyes de Dios son extraordinarias y son las que nos están conduciendo hasta ahora y nos tienen que conducir en el futuro hacia el progreso. La única diferencia con el pasado, que esas leyes ya actuaban sobre nosotros en función de nuestra manera de desenvolvernos, de actuar, es que hasta ahora quizás esas leyes actuaban y nosotros éramos más o menos inconscientes de esa realidad espiritual, pero ahora sí que podemos ser conscientes porque tenemos los medios y la capacidad para ello y la comprensión, tenemos los medios de ser los protagonistas de esas grandes realidades, de esas grandes verdades. Por eso el maestro, como su vida era una ejemplificación de esas leyes, él lo decía y decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Pues porque era el ser que más en armonía ha existido sobre la tierra, que ha estado armonizado con esas propias leyes universales. Por eso, si nosotros le imitamos a él, pero no por imitar a alguien o algo, sino tomamos el ejemplo de él y estudiamos esa conducta, la estudiamos, nos daremos cuenta de que es el camino, que es el único camino que nosotros podemos encontrar para alcanzar esa plenitud. Podemos decir, es que hay otros caminos, por supuesto que hay muchos caminos, pero al final las leyes, escojamos el camino que escojamos, al final las leyes siempre son las mismas. Podemos ir más rectos, podemos dar un rodeo, podemos ir por abajo, podemos ir por arriba, pero al final los caminos se van entrelazando y al final todos nos conducen hacia lo mismo, porque es que esas leyes, en realidad, ese escalestre, y siguiendo esta metáfora de caminos, ese escalestre al final todos nos llevan a una misma meta. Y, lógicamente, con el respeto hacia todos los demás caminos, a las otras formas de interpretar y de comprender, pues lo lógico es que cuanto más recto sea ese camino, muchísimo mejor, ¿no? Y si hay un camino que no nos termina de satisfacer, pues buscar otro, pero que realmente tener ese anhelo por el bien, por el progreso. Lo que se acerca y se aleja de la ley de Dios, ahí es la diferencia entre el bien y el mal.
El bien nos acerca a las leyes de Dios. Es que estamos cumpliendo las leyes de Dios. Cuando no cumplimos esas leyes de Dios, que son armónicas, perfectas para todo el mundo, para todo el universo, en todas partes, pues eso es un perjuicio para nosotros. Es un perjuicio y nos perjudica. Y claro, aquí la gran clave, porque muchas veces se filosofea, se estudia, se analiza, se debate la diferencia entre el bien y el mal, y entonces el mundo espiritual nos dice, mira, hay una regla que es básica y fundamental, que es como lo de la prueba del algodón, ¿no? El anuncio aquel del mayordomo, donde sacaba suciedad donde parecía que estaba blanco. Bueno, y nos dice, ved lo que quisierais que se os hiciese o no se os hiciese. Es decir, lo que nosotros hacemos a los demás, si fuera hacia nosotros mismos, nos gustaría que este comportamiento fuera igual, fuera distinto, fuera diferente. Ahí es donde tenemos una regla de oro fantástica que nos puede ayudar a comprender. El problema está en que nos justificamos y cuando se trata de otros, pues sí que está justificado, pero en mi caso no, porque resulta que... Y entonces tenemos 1001 justificación para diferenciarnos y yo, de alguna manera, considerar que merezco más que la otra persona. Y es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Lo que yo le hago a él, a lo que él si me hace lo mismo, yo me enfado. Si yo me enfado, pues yo no debo de actuar de la misma manera hacia él, porque si a mí me molesta será por algo. Entonces tendría que analizar a ver por qué me molesta y entonces no tengo el derecho de que si a mí me molesta yo actuar de la misma manera. Bueno, estamos terminando ya. Y la ley natural traza al hombre a la frontera de sus necesidades. Aquí también entramos en otro aspecto importante. Cuando la transpone es castigado mediante el sufrimiento. Los espíritus fueron creados simples e ignorantes. Dios deja al hombre que escoja el camino. Todos partimos del mismo punto de salida. La justicia de Dios es perfecta. Y todos partimos desde cero, sin privilegios. Nadie parte desde -1 o desde +1, no, todos exactamente iguales. Lo que pasa es que luego cada uno pues nos vamos desenvolviendo y vamos tomando distintos caminos. Y unos llegan antes y otros llegan después. ¿Por qué? Por ese mismo libre albedrío. Por ese mismo libre albedrío. ¿A la gente le gusta sufrir? No, pero a veces dentro de la ignorancia y dentro de las ganas que los seres humanos tenemos por experimentar, pues nos metemos a veces en callejones sin salida que luego nos traen amargas experiencias. Pero claro, no es la fatalidad lo que nos ha llevado ahí, es que yo lo he escogido. Si yo antes de escoger ese camino, yo me hubiera parado a pensar, yo hubiera tratado de analizar la diferencia entre el bien y el mal, y hubiera actuado de otra manera, con más prudencia, con paciencia, sin ansiedad, etcétera, sin perjudicar a nadie, con respeto, pues seguramente las consecuencias hubieran sido distintas. Pero si yo me meto en la boca del lobo y nadie me ha obligado, luego no puedo quejarme, luego no puedo pedir cuentas a Dios si he sido yo mismo el que he escogido meterme en la boca del lobo. Es que si me hubieran avisado, es que sí, ahí la conciencia, las leyes de Dios están escritas en la conciencia, no tenemos excusa, ahí es donde está. Pero bueno, aún así, si yo me meto en la boca del lobo y cometo un error y que perjudica a otros o me perjudica a mí, siempre tengo el derecho y la voluntad porque esas mismas leyes están hechas también para restablecer y para recuperar a todos los seres de la creación, a todos los seres humanos. Entonces, de la misma forma que caigo, me puedo levantar y puedo salir. Necio sería si salgo de allí y luego vuelvo a entrar. Un ejemplo muy sencillo. Eso le ocurría a Jesús muchos días de su vida. Y era cuando él curaba a mucha gente. ¿Y qué es lo que le decía a la gente que curaba? Le decía, vete, pero no peques más. ¿Y qué significa no peques más? Pues trata de evitar el camino por el que tú ibas, porque si no tratas de evitar el camino por el que tú ibas, te va a surgir otra vez la enfermedad o quizás mucho peor. ¿Qué ocurría? Que muchas veces pues la gente, claro, se veían liberados de un peso de encima, que le habían quitado un peso de encima, de enfermedad, etcétera, y se marchaban. Y se marchaban contentos. Pero claro, seguían con las mismas costumbres, la misma manera de pensar, de sentir, las mismas actitudes emocionales, el mismo comportamiento sin reflexionar, sin hacer nada por cambiar. ¿Qué ocurría? Estas personas volvían a recaer y había veces que volvían al maestro para pedirle ayuda, pero el maestro ya no podía hacer nada por ellos. Esa oportunidad que les habían dado la espiritualidad superior, pues la habían desaprovechado, entonces tenía que seguir su proceso.
un proceso para que tomara conciencia, porque al final la enfermedad, el desviarnos de nuestro camino, lo único que está haciendo es haciéndonos comprender que por ahí no es. Y si con una vez no es suficiente, pues tenemos que volvemos a recaer y nos vuelven a marcar hasta que llega un momento en que el espíritu ya se cansa y dice, bueno, pues ya me he cansado de sufrir, pues entonces en vez de hacer las cosas de esta manera, las voy a hacer de otra. Pero eso ya depende del libre albedrío de cada uno. Por eso el maestro le decía, te he curado, o el Padre te ha curado, vete, pero no peques más, porque si no te volverá a ocurrir algo mucho peor, ¿no? Eran segundas oportunidades, porque también el mundo espiritual nos ofrece segundas oportunidades, porque hay que tener en cuenta que las leyes no son punitivas, son correctivas. Y como nos dice la espiritualidad superior, que la espiritualidad superior no condenan al malvado, sino lo que condenan es la maldad, ¿no? Porque al malvado hay que recuperarlo. La maldad es la que hay que combatir, ¿no? Y nos dice, claro, la experiencia, si no hubieran montañas, pues el hombre no podría comprender que es posible ascender y descender. Precisa que el espíritu coseche experiencia y para esto hace falta que conozca el bien y el mal, experimentarlo. Por eso existe la unión del espíritu con el cuerpo. A través del cuerpo físico, estamos aquí temporalmente, necesitamos experimentar. ¿Experimentar qué significa? ¿Que tenemos que probarlo todo? No, en absoluto. No se trata de probar, sino en función de los derroteros que nos hemos marcado o nos han marcado antes de venir aquí al mundo físico, pues son pruebas. Son pruebas las cuales nosotros tenemos que tomar determinaciones. Y en función de esas determinaciones, pues vamos a tener unas consecuencias o vamos a tener otras distintas. Pero claro, necesitamos experimentar el mal, aunque no lo provoquemos. Necesitamos, como aquí dice, subir, bajar montañas, vivir experiencias de todo tipo, de necesidades, porque como todo es temporal y al final todo esto sirve como experiencia y como acervo cultural o información valiosa para el espíritu, pues todo esto le viene muy bien y le va capacitando para mayores cotas de desarrollo y de evolución. Si cuando uno experimenta se entretiene pues, con las drogas, con los vicios, etcétera, lo único que hace es que esa felicidad a la cual está destinado la pospone porque se complica mucho el retornar a adquirir y reequilibrar lo que es su vida. Estamos terminando ya. La ley de Dios es la misma para todos. El bien siempre es bien y el mal igualmente. El mal depende de la voluntad de hacerlo. La diferencia reside en el grado de responsabilidad. No es lo mismo el que sabe lo que está haciendo que el que no sabe lo que está haciendo. Del salvaje al genio hay infinidad de grados. Entonces no tiene la misma responsabilidad un genio a lo que es un salvaje que vive en la selva. No pueden ser las responsabilidades iguales. Cada uno en función de sus características pues necesita. El mal recae sobre aquel que lo ha causado, porque cada cual será penado no solo por el mal que haya hecho, sino además por el que haya provocado. Beneficiarse con el mal equivale a participar de él. Por eso aquí no hay medias tintas. Tenemos que tener mucho cuidado, no solo por el mal que podemos cometer, sino por la responsabilidad que adquirimos cuando aconsejamos, cuando empujamos, cuando alertamos, cuando hacemos cualquier cosa para que otras personas hagan determinadas cosas y que realmente no las sientan o no las vivan, ¿no? Y sobre todo cuando buscamos un beneficio personal. Un beneficio a veces no tiene por qué ser material, pero a veces la satisfacción de uno salirse con la suya o de satisfacer su ego o su poder o sus conocimientos porque hay personas que están ávidas por decirle a los demás lo que tienen que hacer y solucionar la vida de los demás, pero sin embargo no son capaces de solucionar la suya, pero les encanta darle remedios y explicaciones y consejos a todo el mundo. Y sin darse cuenta de que no, de que precisamente no se trata de exponer y de explicar lo que cada uno tiene que hacer, cada uno es muy libre y es mayorcito para saber lo que tiene que hacer, sino que si realmente si tú quieres enseñar, da ejemplo, y porque al final el ejemplo es lo que la gente va a observar y le va a inspirar para que en su vida, en la medida en que esa persona reflexione, actúe de una manera o de otra. No hay mejor divulgación que el ejemplo, más allá de las palabras y más allá de lo que uno crea que sabe o que puede aportar a los demás, ¿no? Y luego entramos en esas sutilezas. Beneficiarse con el mal equivale a participar de él. Hoy día vemos en distintos órdenes de la vida como la gente es muy inteligente, es muy hábil para conseguir lo que quieren,
etcétera, y cómo van moviéndose con mucho sigilo, con mucha astucia para conseguir sus objetivos de poder, de dinero, etcétera, etcétera. Esta gente, pues sí, realmente se sale con la suya y consiguen lo que quieren, pero esta gente realmente lo que está sembrando no es algo positivo. Porque, por ejemplo, si una persona, vamos a poner un ejemplo, se le da un cargo de responsabilidad en una empresa para que a sus tutelados, a la gente que tiene por debajo de él, y administrarla bien, llevarla bien y ayudar para que la empresa funcione mejor, y en lugar de hacer eso se dedica a su beneficio propio y se desentiende de sus trabajadores y de la gente, de las personas que están por debajo de él, pues esa persona está adquiriendo responsabilidades. A lo mejor los jefes no lo captan, los que están por encima de él no se dan cuenta, y ese hombre transcurre su vida laboral, termina su vida laboral y nadie percibe nada y nadie lo denuncia ni pasa absolutamente nada. Pero ante las leyes de Dios, ahí sí que es responsable, porque no ha hecho el bien que le correspondía en la posición en la que estaba. Y eso va más allá de lo que sus jefes le pudieran exigir, porque los jefes siempre nos exigen que la responsabilidad esté acorde con el cargo. O el cargo con la responsabilidad, y que el que no está a la altura de esa responsabilidad pues tiene consecuencias espirituales. Materiales a lo mejor no, pero espirituales las tiene, y las tiene siempre. Y eso es algo que, por eso, cuando hablamos de injusticias, tenemos que darnos cuenta de que pueden haber injusticias a nivel material, que hay que luchar para que no existan o que sean las menores posibles, pero hay que darnos cuenta de que a veces el ser humano no puede llegar a superar o no puede conseguir que se pueda implantar la justicia en todos los aspectos de la vida, pero sí que las leyes de Dios tenemos que tener la suficiente confianza para darnos cuenta de que las leyes de Dios siempre actúan, y de una manera o de otra, sea en esta vida o sea en el más allá, siempre actúan, y siempre aquel sufre por aquello por el bien que no hizo, por el mal que hizo y por la responsabilidad de empujar a otros a obrar, como aquí dice, de forma equivocada. No basta con dejar de hacer el mal, hay que realizar el bien, porque cada cual responderá de todo el mal que haya hecho a causa del bien que él no realizó. Los ambientes o las atmósferas viciosas pueden arrastrar, pero el mérito está en la resistencia. Hay mucho mérito en resistir y anteponer la virtud, dando ejemplo. El espíritu elige en ocasiones este tipo de pruebas. O sea, el propio espíritu el que a veces pide ponerse a prueba para ver si es capaz de resistir a unas determinadas situaciones. Y se prepara para ello. Pero luego, como decíamos al principio, luego venimos aquí con la coraza material, nos olvidamos, nos dejamos llevar por lucecitas de ilusiones, por deseos y por cuestiones vanas, y a veces pues, nos autoengañamos y nos dejamos llevar. Esas cosas que hemos venido a experimentarlas en el sentido de superarlas, de vivirlas y de superarlas, pues muchas veces lo que hacemos es que caemos en la trampa de nosotros mismos, no somos responsables, y al final pues terminamos perjudicándonos a nosotros mismos y retardando mucho la evolución y el progreso. El mérito del bien siempre reside en la dificultad. A mayor dificultad, cuando se hace el bien, mayor mérito. No lo hay cuando se practica el bien sin trabajo y sin que cueste nada. Cuando hacemos el bien y damos lo que nos sobra y cuando nos apetece y muy de tarde en tarde, pues eso, hombre, es mejor que no dar nada, pero eso es algo que realmente no... Para aquellos que nos consideramos como espíritas, aquellos que nos hemos propuesto seguir un ideal espiritual, un camino espiritual, pues no nos podemos permitir el lujo de vivir una vida fácil y sin ningún tipo de responsabilidad hacia los demás. Todos tenemos responsabilidades con respecto a nuestros semejantes. Y por último, esta ya es la última, toda la ley de Dios está contenida en la máxima del amor al prójimo que Jesús enseñó. Incluye todos los deberes recíprocos del hombre. Es necesario mostrarle su aplicación. Los hombres requieren normas precisas. Los preceptos generales y excesivamente vagos dejan demasiadas puertas abiertas a la interpretación. Por eso, seamos cuidadosos en el estudio, en el aprendizaje, en ser constantes,
el dedicarle un tiempo al cabo del día pues para alguna lectura edificante, sea el Evangelio según el Espiritismo, sea alguna obra que nos pueda ser de utilidad espiritual, tengamos el coraje de hacer autoanálisis, de trabajar nuestro interior y guardémonos un espacio de tiempo para eso, para al cabo del día, a ser posible, para el estudio, para el análisis, para la comprensión, porque en eso nos va a llevar a la felicidad y al progreso, y esto nos puede ayudar a ver cosas que a lo mejor no estamos haciendo perfectamente bien. Y esa es la gran realidad, ¿no? Vivimos en una sociedad frenética, que no tenemos tiempo apenas para nada, y cuando tenemos tiempo venimos del trabajo, queremos descansar, nos ponemos delante de la televisión y vamos posponiendo muchas cosas que son realmente importantes. Y hoy día, por desgracia, lo que está fallando muchísimo es la educación. Y ya que la educación espiritual no nos la dan, no nos la pueden dar como sería deseable y sería apetecible, pues seamos nosotros mismos los que nos autoeduquemos a nosotros mismos, busquemos esas parcelas, busquemos esos momentos de estudio, de meditación, de análisis, de recogimiento, porque en eso seguro que nos va a ayudar para el progreso y nos va a ayudar a que cada vez pues, nuestra mente y nuestra conciencia se vaya iluminando cada vez más y podamos ir creciendo. Para eso están también los centros espíritas, que nos ayudan mucho con sus estudios, con las reuniones, con el poder compartir con los compañeros conocimientos, ideas, dudas. Es un punto también que nos puede ayudar muchísimo en nuestro crecimiento espiritual. Y bueno, por mi parte, pues yo ya he terminado la exposición. Voy a dejar de compartir pantalla. Voy a dejar de compartir pantalla y bueno, ya recuperamos aquí todas las imágenes de los compañeros y de las amigas y compañeras que están aquí conectadas. Y bueno, ya me pongo a disposición, tanto los que estamos aquí como los que están conectados, pues a cualquier duda, cualquier comentario, si alguien quiere comentar alguna cosa, si alguien quiere preguntar algo, y si sé la respuesta la contestaré, y si no, pues bueno, mis compañeros, pues que también pueden echar una mano para todo esto. Yo, si alguien quiere hablar, como lo he puesto para que nadie por error abriera el micro, si alguien quiere hablar, que por favor que lo diga y yo le doy permiso para que abra el micro y que puedan abrir los micros y hablar si alguien quiere comentar algo. A ver, yo quería hacer un pequeño comentario. Sí. Me he dado cuenta que en la vida, en la justicia, bueno, como que no está de acuerdo la justicia espiritual con la justicia de aquí de la tierra, y de los estamentos, y ya no solo la justicia, sino las leyes también de aquí. No están de acuerdo con las espirituales. Entonces me he dado cuenta de que hay unos parámetros que conforme vas actuando, cuando te sales de esos parámetros, tienen una ley de causa y efecto que te puedo saber. Y te da un escarmiento pequeño, y así te va poniendo dentro de los parámetros eso. Y si te pasas demasiado, que no haces caso a las advertencias, pues bueno, viene el cataclismo, viene que caes en una desarmonía tremenda y te puede costar fuertemente. Pero la pregunta, esa es la que yo observo, pero la pregunta que yo hacer, ¿qué pasa con estas personas que no tienen grandes conocimientos, casi son analfabetos y eso, y vienen a una reencarnación incluso, y es la sociedad los que los machaca y te los ves tirados en la calle? ¿Qué culpa tienen estos de que la sociedad sea así? ¿Por qué no tenemos una sociedad mejor? Pero fíjate, como víctimas, sí, pero fíjate, es un poco lo que hemos estado estudiando hoy. Sí. Y no recuerdo qué número de pregunta era, cuando Kardec le pregunta a los espíritus que dónde están escritas las leyes de Dios, y dice la conciencia. Si tenemos en cuenta eso, si tenemos en cuenta que todos tenemos un punto de partida, aquellos que vivimos en esta existencia, aunque sean marginados, aunque puedan ser, entre comillas, injusticias las que esas personas pueden estar viviendo, y que la sociedad debería ser más sensible hacia esas personas para ayudarlas, y no lo hace,
pues todo eso, esas cosas no son producto del azar, ni son injusticias divinas, por decirlo así. Las leyes divinas son perfectas. Entonces, ¿qué es lo que falla? Lo que falla es el ser humano, desde tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Por eso la importancia de nosotros convertirnos en instrumentos del bien, de que esas leyes espirituales, tratar de entenderlas para que nosotros las podamos vivir en nuestro interior. Porque lo fascinante del caso es que las personas con un grado moral, espiritual, vamos a decir más o menos elevado, que las viven, pues se las contagian, es como una atmósfera personal que la van irradiando allá por donde pasan. Y como sabemos, esas dos realidades, la realidad material, la que nosotros nos desenvolvemos, y la realidad espiritual de los espíritus guías de cada uno de nosotros, más de lo de la gente de la calle, que todos tenemos unos guías, que son los que tratan de ayudarnos, de consolarnos y de orientarnos, pues esas personas con esa atmósfera, con esa armonía espiritual interior que llevan, pues pueden hacer muchísimo bien, porque son instrumentos de ese mundo espiritual, y entonces a las personas les ofrecen aquello que en cada momento les pueden ofrecer y les pueden aportar. Y tal y como nos comentan las personas que llevan muchos años en el mundo espiritual, que han estudiado la mediunidad, los buenos mediums, cuando hablamos de mediums, no estamos hablando de medios de incorporación, sino la mediunidad en general, cuando hay buenos mediums, el mundo espiritual los explota, entre comillas. ¿Qué significa explotar? Pues porque es una herramienta que claro, que el mundo espiritual, nuestros familiares, la gente que nos quiere, pues que nos quiere utilizar, o los quiere utilizar, mejor dicho, yo no me incluyo, muchísimo menos, los quiere utilizar para ayudar a los demás. Y entonces, si tú te pones en la piel de esta gente, pues te das cuenta de que realmente pueden hacer un bien muy grande. Y las personas que están viviendo, y volviendo un poco a la pregunta, y las personas que están viviendo estas situaciones, pues son experiencias duras que al espíritu les va a servir para crecer, posiblemente sean reajustes del pasado, que a lo mejor vivieron en la opulencia, vivieron en una situación muy cómoda, en una situación que incluso a lo mejor despreciaron a gente que estaban por debajo de él, era una posición alta y tenían subordinados y a los subordinados los maltrataban, y esa gente viene a padecer lo que hizo padecer a los otros. Que a los ojos humanos, aquí y ahora, puede parecer una injusticia, pero son situaciones reales de espíritus que necesitan pasar por esa experiencia. Claro, como nosotros vemos la vida desde el punto de vista material y que parece que es el todo o nada y que como si viviésemos solo una vez, puede parecernos una atrocidad y una monstruosidad. Pero si nos diéramos cuenta de que vamos interpretando distintos personajes a lo largo de las diferentes existencias, una vez venimos de ricos, otras veces venimos de pobres, una vez venimos de mujer, otras venimos de hombre, unas veces en unas condiciones, otras en otras. Al final, lo importante es que a lo que es la vida verdadera, que es la vida espiritual, llegar en las condiciones con la experiencia y con la sabiduría suficiente como para reconducirnos, y si esa experiencia desagradable en la última asistencia la hemos sabido asimilar bien y la hemos comprendido, pues en la próxima nos va a servir de mucho, porque ya no nos vamos a desviar y ya no vamos a perjudicar, y cuando realmente estemos en una posición que tengamos gente por debajo, pues vamos a ser sensibles, vamos a ser piadosos, vamos a ser comprensivos, tolerantes, y vamos a desarrollar una serie de cualidades y nos vamos a empatizar con esas personas, porque realmente esa empatía se desarrolla precisamente a través de lo que uno ha vivido y de lo que uno ha experimentado a lo largo de las diferentes existencias. Al final es eso, es el desarrollo de la sensibilidad, o a través del amor o a través del dolor. Pero las injusticias nunca existen como tal, sino que somos nosotros mismos los artífices de nuestro futuro. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar alguna cosa sobre estas leyes? Daniele. Sí. Te iba a decir algo, Daniele, pero me sabía mal, pero bueno, mejor que seas tú. Bueno, comentaste en la presentación que las leyes naturales están divididas en 10 bloques, ¿no? Que es Sí. la adoración, trabajo, reproducción, en fin, los 10 bloques. Y me pregunto, ¿dónde está
dónde encaja, por ejemplo, la ley de amor, la ley de afinidad, la ley de atracción, estas leyes que son las que más próxima a mí conocía. ¿Dónde encajan dentro de estos bloques? ¿Encajarían, por ejemplo, en la ley de justicia? La ley de... Es que no sé dónde podrían encajarlas. Porque estos son bloques, ¿no? Y luego estas leyes que acabo de decir estarían encajadas en alguno de estos bloques, ¿verdad? Sí. Pero bueno, la ley del amor está en el último bloque, la ley de justicia, de amor, de caridad, en el último bloque. La ley de afinidad, pues también se podría incluir dentro quizás del último bloque, ¿no? Aunque quizás eso habría que estudiarlo o analizarlo más detenidamente, pero claro, por ley de afinidad, cada uno según la sintonía en la que estamos, afinizamos más con unas personas o con otras, sea por el amor, incluso también por el odio, ¿no? Por lo contrario al amor, ¿no? También nos vinculan unos a otros, ¿no? Y nos hace tener que asumir responsabilidades cuando realmente hay una falla, un desfase, una problemática entre dos espíritus que han podido convivir y que se han estado perjudicando mutuamente y que tienen que resolver esos problemas, los tienen que resolver. Entonces tienen que volver juntos para toda esa serie de cosas ir solucionándolas. Y luego también pues, el conocimiento a nivel global, a nivel general de las leyes universales, lo que también nos tiene que enseñar, nos tiene que ayudar es a tener paciencia, y que yo no la tengo. Yo, por ejemplo, yo soy una persona que tengo poca paciencia y confianza. Son dos palabras muy sencillas, pero muy profundas. Si nosotros tenemos confianza en Dios, en las leyes de Dios, y paciencia, nos daremos cuenta de que todo transcurre en nuestro beneficio. En nuestro beneficio siempre y cuando nosotros estemos activos, no estemos pasivos. Cuando nosotros realmente tengamos deseos de mejorar y de hacer el bien y de progresar. Dentro de esa dinámica de progreso y de trabajo personal, cuando las cosas no nos vienen bien dadas, hay que tener confianza porque todo tiene un porqué y un para qué, tiene una razón de ser. Y el otro día leí una frase que muy simple, pero muy profunda. A veces hay frases que las lees y no te dicen nada, y en otros momentos te dicen mucho, y es el tema de la gratitud. Y la frase venía a decir más o menos que cuando analizamos, cuando somos más o menos, cuando instalamos la gratitud en nuestro interior, nos damos cuenta de cuán ricos somos. Y eso me lleva a pensar lo siguiente: no sabemos valorar, estamos todavía en la inopia espiritual, todavía en nuestra infancia espiritual tan grave, tan grande, que no somos capaces de valorar todo lo que tenemos, y tenemos mucho. Tenemos salud, tenemos, no nos falta de comer, tenemos un cuerpo que nos lo ha dado Dios y que nuestros padres en un momento dado generosamente no nos lo regatearon, sino que nos lo ofrecieron por amor de ellos, que luego lo trasladaron en nosotros. Por eso el honra a tu padre y a tu madre, ¿no? O sea, hay tanta generosidad detrás de todo lo que nosotros vivimos que somos muy ineptos, somos muy obtusos, no nos damos cuenta el caudal de beneficio que nos da la vida. Y yo lo observo, por ejemplo, a veces en trabajos en los cuales la gente, las personas se esfuerzan, se machacan por sacar una posición, por un funcionariado, por poner un ejemplo, se esfuerzan, se pasan las noches en vela para conseguir esa plaza, se esfuerzan, y una vez lo han conseguido y se van a celebrarlo y tienen una satisfacción y una felicidad inmensa, a los 4 días, ¿qué pasa? Entonces ya vuelve otra vez la queja. Ya se nos olvida que somos funcionarios y que tenemos un trabajo para toda la vida, y entonces nos viene la queja de que fíjate que mis compañeros, que por qué no me dan el día de descanso que yo quería, tal, que fíjate que nos podrían subir el sueldo, cuando hace 4 días yo estaba dando saltos de alegría porque me había esforzado mucho por conseguir esa plaza. Es un ejemplo, ¿eh? Y es que es verdad, somos a veces muy obtusos en la vida y no sabemos apreciar y valorar. Yo el primero, no sabemos valorar lo que tenemos. Y somos mucho más ricos de lo que nos imaginamos. Pero es por eso, porque ponemos el foco en cosas que a veces no son realmente importantes. Si realmente
nos paráramos a analizar, a estudiar esas leyes universales y fuéramos gratos y agradecidos porque esas leyes conspiran a nuestro favor y no en contra, pues veríamos la realidad de una manera muy distinta y seríamos todos mucho más felices y mucho más dichosos. Pero hemos preferido escoger la otra corriente, la corriente de la queja, de la rebeldía, de los egos, etcétera, y todo eso hace, como estudiábamos antes en las diapositivas, pues que veamos las cosas desde un punto de vista material y todos esos grandes objetivos, esas grandes realizaciones que teníamos marcadas antes de venir aquí, pues cuando venimos aquí se nos olvida y nos cuesta mucho trabajo recuperar un poco el sentido de las cosas, ¿no? Bueno, y no me quiero ya enrollar más. ¿Algún comentario, alguna cosa? Ah, sí, perdón. Ah, vale. Sí, Daniel, sí, perdona. Tú lo que no quieres es que yo hable. Sí. Es que el mundo espiritual es impresionante. De verdad es que me enamoro cada vez más de la doctrina y de la forma como somos conducidos por ella. Porque lo que has hablado hoy es la continuación de lo que voy a hablar yo en la presentación. Sí. Es que es muy bonito. Todo lo que decías, yo decía, es que si sigue hablando, me va a hacer la presentación. Se sigue hablando. No, fue como fue muy bonito ver la presentación hoy porque realmente la espiritualidad nos conduce por unos caminos en que nos hace encontrar personas, grupos, situaciones en que nos hace pares, nos hace conjunto, ¿no? Para que podamos crecer entre todos. Y estoy muy feliz por eso, solo quería comentar eso. Bueno, preguntarte una cosa, aprovechando, Daniel, ¿cuál va a ser el tema para el día 9 de diciembre? El tema en general habla sobre las personas difíciles. Personas difíciles. Ah, Que muy bien. tenemos en nuestra vida, sí. Ah, sí, vale. Están chivando por aquí que ya nos pasarán el título y lo anunciaremos en su momento. Sí, te lo iba a preguntar al final, pero bueno, aprovechando, porque si el día 9, dentro de 15 días, será Daniela, será nuestra compañera la que impartirá la charla desde Portugal y nosotros pues encantados, como siempre, de escucharte y de compartir. Muchas gracias. Pero sí, bueno, el tema de hoy en realidad una propuesta de aquí de los compañeros y la verdad que sí que son temas que en la medida en que vas un poco preparándolos y vas estudiándolos un poco te vas dando cuenta de esa gran realidad. Incluso por lo que tú estabas comentando, Daniele, de las personas difíciles, ¿quién no ha sufrido algún desengaño, ¿no? En su vida con personas? Pero fíjate, luego cuando lo analizas fríamente te das cuenta de que esas personas eran necesarias porque hay lecciones que si no son de esa manera no las puedes aprender de otra forma. Y entonces están diciendo que te están llamando la charla. Pero es verdad. Bueno, eso tú ya lo explicarás dentro de 15 días. Sí, es que dentro de 15 días va a hablar sobre eso. Y es verdad, no, es que además, Daniel, lo comento porque como todas las personas más o menos vivimos a veces experiencias con personas que a lo mejor te generas unas expectativas y luego surgen otras y dices, bueno, al final no puedes culpar a nadie, al final, porque al final las personas actúan como consideran que deben de actuar. Y ya está. Y cada uno tiene que sacar sus consecuencias. Bueno, pues nada, son las 8:25. De verdad, muchísimas gracias por estar siempre ahí, por escuchar y por participar. Y bueno, vamos a cerrar la reunión. Y tú misma, Daniele, ¿podrías hacer la oración de cierre? Si te parece bien. Ya. Ya. Pues eso, cerramos nuestros ojos y agradecemos al Padre, en primer lugar, por nuestra existencia y por todo lo que nos ocurre, que no es poco. Desde el despertar por la mañana, el poder respirar nosotros mismos con nuestros pulmones, abriendo los ojos, viendo con nuestros ojos,
teniendo lo que comer, son tantas cosas, tantas que no nos damos cuenta. Y a todo esto, Padre, te damos las gracias. Agradecemos al Maestro Jesús que con tanto amor nos acogió aquí en este planeta, aún sabiendo de nuestras pequeñezas, nuestra necesidad de crecer. Gracias, Maestro. Al mundo espiritual por nos reunir aquí en esta casa espírita, a todos los hermanos que hoy estuvieran aquí. Gracias, Señor, por esta unión y porque estamos juntos creciendo y aprendiendo. Que podamos, Señor, aparte de aprender entre nosotros, llevar con nuestro ejemplo a los hermanos que están fuera de este núcleo de amor y de bendición. Gracias, Señor, una vez más, por esa semana que se inicia. Que así sea. Que así sea. Muchísimas gracias a todos.